Hola, buenos días. El tema de hoy es la extinción del contrato de trabajo. En primer lugar, decir que entendemos por extinción del contrato de trabajo. Pues la extinción del contrato supone la finalización de la relación laboral entre la empresa y el trabajador, por lo que desaparecen de forma definitiva las obligaciones de ambas partes, que como hemos visto anteriormente, son la prestación de servicios y la remuneración por parte del empresario. Las causas de la extinción del contrato de trabajo pueden ser debidas a distintos orígenes: un acuerdo entre el empresario y el trabajador, voluntad del trabajador, voluntad del empresario o por hecho objetivo. Cuando hay acuerdo entre el empresario y el trabajador, puede tener la causa en un mutuo acuerdo entre ambas partes por causas que se han consignado anteriormente válidamente en el contrato de trabajo o por expiración del tiempo del contrato de trabajo. Los contratos temporales de obra y servicio, los contratos en práctica, pues tendrán una fecha de finalización y expira ese tiempo. Por causas consignadas válidamente en el contrato, un ejemplo podría ser que el contrato se extinguiría si el trabajador no asumiera una de las condiciones que sean necesarias para ejercer el trabajo. Por ejemplo, el obtener un título en idiomas, o el obtener un curso especializado, o el obtener un carnet de conducir vehículos, etc. Cuando es voluntad del trabajador, entonces hablamos de dimisión, abandono o incumplimiento grave por las obligaciones del empresario. Dimisión sería, pues, por voluntad propia, el trabajador en cualquier momento, que ya hemos visto que el contrato de trabajo es voluntario. Una de las características principales era que el contrato es voluntario, el acuerdo de firmarlo por ambas partes, tanto por el empresario como por el trabajador. Pues el trabajador en cualquier momento puede extinguir por decisión propia su continuidad con el contrato, puede extinguirlo. Abandono, sabemos que abandono es cuando el trabajador no acude a su centro de trabajo por algún motivo. Entonces, principalmente estamos dentro de la voluntad del trabajador, es decir, por voluntad propia no acude a su centro de trabajo y por ello se consideraría abandono. Hay que tener mucho cuidado cuando es un despido, por ejemplo, por parte del empresario, que siempre se demuestre que no existe abandono por parte del trabajador, siempre y cuando no sea una decisión voluntaria del propio trabajador. Y también podría extinguirse un contrato de trabajo cuando el trabajador ve que ha habido un incumplimiento grave en las obligaciones del empresario. Cuando hay un incumplimiento grave en las obligaciones del empresario, pues sabemos que una de las causas que puede ser es por la falta de remuneración, por ejemplo, en ese contrato de trabajo. Cuando es voluntad del empresario, pues hablamos entonces ya de la palabra despido. El despido puede ser colectivo siempre y cuando afecta a un número de trabajadores en la plantilla. Sabemos que si la plantilla tiene menos de 100 trabajadores, pues el número de trabajadores incluidos debe de ser como mínimo 10. Entre 300 y 300 trabajadores dentro de la plantilla tiene que afectar como mínimo un 10%, y si son más de 300, 301 o más, pues entonces tendrá que despedir el empresario a un mínimo de 30 trabajadores para que se considere despido colectivo. El despido colectivo se considera que se ha realizado cuando en un plazo de 90 días se procede a extinguir este número de contratos de trabajo que ya hemos indicado. Y esta extinción está regulada en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que bueno, os animo a leerlo, porque esta parte del Estatuto de los Trabajadores es muy importante para nuestra vida laboral. Además, el número de trabajadores despedidos se caracterizará porque tiene que fundarse en unas causas concretas y realizarse conforme al procedimiento regulado por la ley, que se llama Expediente de Regulación de Empleo. Ya sabemos que el empresario, cuando va a acudir a un despido colectivo, tendrá que proceder a lo que llamamos ERE, el Expediente de Regulación de Empleo. En el Expediente de Regulación de Empleo, para llevar a cabo esto, sabemos que lo primero que se hará es la constitución de una comisión representativa de los trabajadores. Se abrirá el periodo de consulta con los representantes de los trabajadores y una copia a la autoridad laboral. Este periodo de consulta sabemos que acabará o bien con un acuerdo
y ese acuerdo entonces se trasladará a la autoridad laboral, o bien el periodo de consulta podrá finalizar sin acuerdo. Entonces la empresa comunicará su decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral también. La comunicación a los trabajadores afectados, tanto si hay acuerdo o como si no hay acuerdo, debe de comunicársele al final de la resolución de dicho contrato. Otra extinción por parte del empresario es la extinción por causas objetivas. En dicha extinción habrá que comunicar por escrito la extinción a los trabajadores y en ese escrito debe constar los hechos por lo que se extingue la relación laboral y la fecha a partir de la cual va a surgir efectos el despido. Al trabajador se le debe preavisar con 15 días de antelación y este periodo de preaviso podrá ser sustituido por una remuneración. Pondremos también a disposición del trabajador una indemnización económica que será de 20 días de salario por año, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año y tendrá un tope de 12 mensualidades. Y además el empresario deberá conceder una licencia a los trabajadores para que puedan buscar otro empleo de 6 horas libres retribuidas a la semana. Otras causas por despido por hechos objetivos podríamos decir que podrían ser ineptitud del trabajador, la falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo, se podrá amortizar el puesto de trabajo, faltas de asistencia incluso justificadas pero intermitentes, sería otra causa para despedir al trabajador. Y la insuficiencia de la consignación presupuestaria cuando estamos hablando de trabajo de trabajos según presupuestos. Esas serían causas de extinción por causas objetivas. Además, tenemos el despido disciplinario por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Es decir, el despido disciplinario es cuando se le sanciona al trabajador con la sanción a nivel más grave que existe en el Estatuto de los Trabajadores. En ocasiones los convenios colectivos donde se va a desglosar las conductas que son sancionables con el despido. ¿Cuáles son las causas del despido disciplinario? Pues podrían ser las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario, a los trabajadores de la empresa o a los familiares que convivan con ellos, la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño de su trabajo, cuando en el caso, por ejemplo, que estamos viendo nosotros, de ejemplo, del comercio, pues yo me llevo a mis clientes para hacerle yo la compraventa sin necesidad de estar la empresa por medio. Eso sería una transgresión de la buena fe contractual. La disminución continuada y voluntaria del rendimiento del trabajo normal o pactado por parte del trabajador podría ser otra causa disciplinaria. Y la embriaguez habitual o toxicomanía que repercutan negativamente en el puesto de trabajo. También el acoso por razón de origen racial o étnico, de religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación u otro, acoso sexual, etc. Eso serían algunas causas de despido disciplinario por incumplimiento del trabajador. En esta notificación notarial y a través de burofax que debe de hacerse al trabajador cuando se despide de forma disciplinaria, pues habrá que comprobar que la falta no haya prescrito. Entonces hay que comunicar por escrito el despido, donde se enumerarán los hechos y la fecha de esos efectos del despido y habrá que comprobar pues que no ha prescrito las faltas disciplinarias. ¿Dónde vamos a verlo? En el Código de Sanciones y sanciones e infracciones y sanciones que, como hemos dicho anteriormente, normalmente viene regulado en el convenio colectivo. Ya por último, nos faltan causas por hecho objetivo. Cuando es por hechos objetivos, pues hablamos de muerte, incapacidad o jubilación del empresario a la que tendrá derecho el trabajador por un mes,
Muerte, incapacidad de jubilación del empresario, hemos dicho, ahora del trabajador, también se extinguiría por hecho objetivo. Extinción de la personalidad jurídica, puede ser que un empresario pues muera y no tenga ningún heredero para que siga con la empresa, por lo tanto se extingue la personalidad jurídica, se extingue la sociedad y no hay nadie que la continúe. Trabajadora víctima de violencia de género o extinciones por fuerza mayor. Ahora vamos a explicar un caso práctico del cual vamos a hacer, como sabéis, en la Moodle contestaréis a la tarea del tema 9 y es la liquidación de un finiquito. Hay que saber que en el finiquito pues tenemos que tener en cuenta los días que se hayan trabajado ese mes y todavía no se hayan cobrado, las pagas extraordinarias que hayan sido devengadas y aún no cobradas, los días de vacaciones que todavía no se han disfrutado, los días de preaviso incumplidos, porque si, como hemos dicho antes, el empresario en su poder de organización y dirección puede despedir a un trabajador cuando lo vea oportuno sin necesidad de aguantar ese preaviso. Eso no obstante, tendrá que remunerar esos días de preaviso que están recogidos en la normativa. ¿Qué retenciones va a llevar a cabo la liquidación de finiquito? Pues como siempre las cotizaciones a la Seguridad Social y el porcentaje que nos corresponda de IRPF. Bueno, pues muchas gracias por atenderme y espero que la solución del ejercicio lo tengáis claro. Me falta esta presentación que se ha quedado aquí al final, que es una aclaración del caso práctico que hemos visto. En el caso de la trabajadora esta que vamos a hacer, de Manuela, con categoría de jefe de administrativo, trabaja en una empresa de comercialización de productos congelados, trabaja desde el 2010 y el 1 de febrero de 2021 la empresa le comunica que su contrato se extinguirá el 21 de febrero por amortización de su puesto de trabajo. La remuneración mensual es la que indica el convenio colectivo. El convenio colectivo que se le aplica es el del sector del comercio en general de la provincia de Sevilla y en este caso vamos a hacer la liquidación. ¿Qué datos vamos a tener en cuenta? Pues vamos a tener en cuenta que la trabajadora tiene unos ingresos mensuales de 1.188,09. Podremos comprobarlo en las tablas salariales de su convenio colectivo. Se recuerda una subida del 1,40% para este año, por lo tanto, esto que es de 2020 habrá que aplicar la subida del 1,40%. No se cobran ya en este convenio complementos de antigüedad, pero sí se cobran 4 pagas extraordinarias, una en marzo, otra en junio, otra en septiembre y otra en diciembre. Como a la trabajadora se le despide en febrero, pues tendrá derecho a la parte que le corresponda de la paga de marzo. La extinción por causas ejecutivas da derecho, como hemos visto, a una indemnización de 20 días de salario por año, siempre y cuando el despido no haya sido improcedente, que es en este caso. Por lo tanto, hay que comprobar cuántos días le pertenecen, ya que el trabajador va a impugnar la decisión. Y tiene derecho a 22 días laborables de vacaciones. Ahora sí, pues nos despedimos y muchas gracias por vuestra atención. Gracias y nos vemos pronto en el aula.